Hermanos, vamos a iniciar precisamente con este estudio de los atributos de Dios. Ya hemos hablado sobre la personalidad de Dios, su espiritualidad, sus relaciones, algunas de sus relaciones, pero queremos hablar del carácter de Dios. Yo una de las cosas que quiero decir es que el resultado de todo lo que estamos viendo, nuestro título se llama El Padre Señor. Estamos viendo cómo es el Padre Señor. Debemos recordar que todo lo que estamos viendo depende de la revelación que Jesucristo hizo de Dios. Entonces, quizás algunas personas hayan escuchado otros atributos de Dios, pero en este caso nosotros vamos a tratar de ajustarnos a los atributos que son los atributos bíblicos. Quiero empezar poniendo el PowerPoint que vamos a manejar para que nos ubiquemos. Bien, aquí en el PowerPoint ya nos señalan que es la lección 12, los atributos de Dios. Entonces, la lección 10 ya la hemos visto en nuestra reunión del sábado. Entonces ya vimos la personalidad y la espiritualidad de Dios y algunos aspectos fundamentales del carácter de Dios o de su ser. Y luego, después de ver estos atributos, vamos a hablar precisamente de la creación y la relación que Dios guarda con su creación, y tenemos ahí otro video. Pero en este caso vamos a iniciar hablando precisamente de los atributos de Dios y vamos a hablar de estos atributos de Dios. Lo primero que tenemos que es definir de qué estamos hablando. Y tenemos que decir que son aquellas cualidades o características del ser divino, en virtud de las cuales Él es distinto de todos los seres creados, sin las cuales Él no sería digno del culto y del servicio de los hombres. Así que cuando hablamos de los atributos de Dios, estamos hablando de las características que a Dios lo hacen ser el Dios que se reveló en Jesucristo. Y obviamente estamos hablando de que estos atributos son aquellos que se han revelado a través de las Escrituras. Las fuentes de los atributos es obviamente la fuente usada más extensivamente, es la Biblia, y de hecho nosotros vamos a estar procurando que los atributos sean bíblicos, porque hay muchos atributos, hay algunas connotaciones de Dios que suelen ser muy filosóficas y ciertas diferenciaciones muy quisquillosas, pero vamos a tratar que nuestros atributos de Dios sean bíblicos, el Dios que se ha revelado en las Escrituras. ¿Por qué? Bueno, pues también algunas cualidades atribuidas a Dios se expresan en términos que tienen su origen en la filosofía griega. Y bueno, en esos términos son, por ejemplo, todos los que usan en inmutabilidad, inmensidad, todos los que empiezan con in, suelen venir de la filosofía griega. También hay otros que provienen de la época medieval, son los que inician con omnipresente, omnipotente, omnisciente, que obviamente reflejan cosas de la Biblia, pero la terminología viene de allá. También en la actualidad hay algunas reflexiones que se han realizado sobre los atributos de Dios y que tienen que ver con cosmovisiones modernas, tales como el teísmo. Por ejemplo, infinidad, que debe esa de infinidad, inmensidad, aciedad, que son términos que aquí no vamos a definir, pero que tienen que ver más bien con como decíamos, tienen que ver con lo moderno, cosmovisiones modernas. Y bueno, nosotros vamos a ajustar más bien a aquellos que vienen de la Biblia, porque finalmente estamos hablando del Dios que se reveló por medio de Jesucristo, que es la manifestación de Dios, ya dijimos, a través de las Escrituras como revelación de Dios. Entonces, ¿qué hay con los atributos de Dios? En primer lugar, la correlación de los atributos. Esto es algo importante porque a veces pareciera que el amor de Dios se contrapone con la justicia o con la santidad de Dios, y tenemos que entender que debe evitarse cualquier justaposición de los atributos que sugiere que hay un conflicto o guerra interna dentro del ser de Dios. Debemos entender estos atributos que son de repente contrarios como la actitud que tenemos como padres. Por ejemplo, amamos a nuestros hijos,
pero no nos gusta que se porten mal, nos enoja. Eso no niega nuestro amor, pero, o sea, que nos enoje, que se porte mal, que desobedezca, que haga cosas malas, no significa que no lo amemos. Que lo disciplinemos no significa que no lo amemos, significa que lo amamos tanto, que deseamos lo mejor para él y queremos que su vida sea transformada. Entonces no hay conflicto entre la santidad, el enojo de Dios y el amor. Entonces, eso es, yo lo manejo como ejemplo para que me digan, es una suposición, hay una contrariedad. No, las personas así son. Debe evitarse el énfasis unilateral sobre un atributo o grupo de atributos de tal manera que se disimule, se minimice o se niegue la existencia de otro atributo o grupo de atributos. Hay personas que dicen, si Dios es amor, Dios no puede castigar. Si Dios es amor, Dios no puede juzgar a la humanidad. ¿Cómo? Si Dios es amor. Pero se olvidan que Dios también es justo, que Dios también es santo. O sea, Dios es todo eso. Dios es como un padre. Y por eso yo enfatizo, porque poco voy a tratar el asunto del Padre Señor, pero porque el Padre Señor engloba todos los atributos que vamos a ver. Es el nombre de Dios por excelencia. Entonces, un padre ama a su familia, sostiene a su familia, pero no significa que porque disciplina a sus hijos entonces deje de amarlos, sino más bien lo hace porque los ama. Y entonces, lo tercero, quizás no todos los atributos merezcan el mismo énfasis, pero la correlación responsable de los atributos divinos es una de las características de una buena teología cristiana. Una teología que no está chocando o que no tiene huecos y lagunas horrendas es aquella que correlaciona todos los atributos de Dios. Y vamos a intentar que nuestra teología sea así, aparte de ser bíblica, que sea una buena teología cristiana. Entonces, allá vamos. El método, ¿qué método vamos a seguir para hacer esto? Bien, se dedicará una atención especial a los atributos específicamente tratados en la Biblia. Dijimos que queremos que nuestra teología sistemática sea bíblica y que nuestra fuente principal es las Escrituras. Obviamente no quiere decir que desechemos otras fuentes o que no consideremos algunas otras cosas, pero queremos depender de las Escrituras. Entonces nuestro método es que sean bíblicos. Hablando del método, se tratarán los atributos, la santidad, en la que se pone énfasis en el Antiguo Testamento. De hecho, en el Antiguo Testamento se enfatiza mucho el asunto de la santidad. Y el amor, que es central en el Nuevo Testamento. El amor y todas sus manifestaciones, ¿verdad? En torno de ambos se agruparán otros atributos emparentados con la santidad y con el amor. Y la justicia de Dios servirá como puente. La justicia de Dios es el puente que une la santidad y el amor. O sea, no son la santidad y el amor, no son cosas que se contraponen, están unidas por la justicia de Dios. Voy a poner un pequeño diagramita por aquí. Ahí viene, bien, ahí está. Bueno, espero que eso más o menos ilustre. ¿Qué es lo que une la santidad y el amor? Los une la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios muestra el amor redentor de Dios. Vamos a definirlos. Conner nos dio algunas definiciones preliminares, nos provee de algunas definiciones preliminares y vamos a unirlas. La santidad es la perfección moral de Dios considerada desde el punto de vista de su trascendencia, que Dios es distinto a su creación en todos los sentidos. No es parte de su creación. Entonces, cuando hablamos de Dios como trascendente, que está separado del mal. Entonces, todos esos aspectos de la santidad, vamos a ahondar un poquito más en la santidad en un momento más. Entonces, la santidad es la perfección moral de Dios, considerada desde el punto de vista de su trascendencia. La justicia es la santidad de Dios en su relación con el hombre como un agente moral responsable.
La justicia es la santidad de Dios en su relación con el hombre como agente moral responsable. Y el amor es la santidad de Dios interesándose por el hombre en su debilidad y pecado. Así que vean cómo están relacionadas. El amor no está lejos de la santidad, ni la santidad está lejos del amor. Y la justicia, aunque hace el hombre moralmente responsable, también es una muestra del amor de Dios. Estas son algunas definiciones preliminares sobre los atributos. Ya ahí ustedes tienen una pequeña definición de cada de estos atributos, que en nada los agota, ¿eh? En sus lecturas de Conan seguramente van a tener muchísimo más información. Vamos a empezar a hablar de el Dios Santo o la santidad. El Dios Santo sobre todas las cosas. Describe en primer lugar, la santidad describe en primer lugar la trascendencia de Dios o separación de Dios de su creación. Eso es lo primero que implicaba. Dios es santo en el sentido de que trasciende la creación. Dios existía antes de la creación, existe después de la creación. Dios está separado de la creación, aunque está presente, está separado de la creación. Así que estamos hablando de su deidad. También describe el hecho de decir que Dios es santo, o el santo, describe la deidad, describe su pureza moral. ¿Se acuerdan que Dios no puede tentar a nadie, ni es tentado por nada? Él es sin mancha de pecado. Su perfección ética, Él actúa siempre correctamente. No tiene una pureza moral, pero actúa así. Y su rechazo al pecado humano. O sea, la santidad siempre lo llevará a rechazar el pecado humano. Algunas personas piensan que ven a Dios como santo, pero no entienden que su santidad los lleva a rechazar el pecado humano. Y obviamente los atributos relacionados nos van a ilustrar más esto. Bien, la santidad también es la fuente del amor, de la paternidad, del sacrificio y de la redención. Les dije que el Padre Señor estaba involucrado en todo. El Padre Señor es el Dios santo. El Padre Señor es el Dios justo. El Padre Señor es el Dios que ama. El Dios que es amor. Entonces la santidad también es la fuente del amor, de la paternidad, del sacrificio y de la redención. Entonces, ponemos primero la santidad. Santidad, atributo característico de Dios en el Antiguo Testamento. No quiere decir que en el Nuevo Testamento no esté. Acuérdense, los atributos que estamos tomando aquí son bíblicos. Cuando me refiero a bíblico, quiere decir que se encuentran en todas las escrituras. También el Nuevo Testamento dice, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y entonces tenemos la santidad y los atributos relacionados. Ahorita vamos a ver rapidito. La eternidad de Dios. ¿Qué es la eternidad de Dios? Y yo quiero que entiendan, porque a veces que podamos tocar un poquito el asunto de la eternidad de Dios. Al final tengo un resumencito, pero al final tengo un resumencito, pero cuando hablamos de la eternidad, perdón, cuando hablamos de la eternidad de Dios, estamos hablando precisamente de que Dios está consciente del orden temporal y vital. Dios eterno no está divorciado del mundo temporal y espacial. Entonces, estamos diciendo que Dios trasciende el tiempo y no está limitado por él. Eso es lo que entendemos por eternidad, que Dios trasciende el tiempo. Existía antes del tiempo y estará aquí después del tiempo. Él creó el tiempo, pero se relaciona con el orden temporal en la creación y se preocupa por la subsistencia y la redención del mundo. Entonces, el concepto bíblico de Dios eterno lleva a la conclusión de que Dios fue el creador, que el tiempo fue creado por Dios, ante todas las cosas. El concepto de Dios entendido como eterno significa que Dios fue antes de que existiera el tiempo y será después que éste cese. Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que entender por eternidad. Dios no está limitado por el tiempo.
Entonces, la eternidad es esa trascendencia de Dios sobre el tiempo. Dios creó, Dios existía antes de la creación y existe ahora. Y obviamente, Dios fue antes de que existiera el tiempo y será después que éste cese. Eso entendemos por Dios, como Dios como eterno. El otro es la inmutabilidad de Dios. ¿Se acuerdan de eso? Que ese término inmutabilidad viene de la época patrística, pero nos sirve muy bien porque la inmutabilidad de Dios significa que Dios no cambia. Y nosotros leemos eso en las Escrituras, que Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios es inmutable. Eso también se describe en las Escrituras como la constancia de Dios. O sea, podemos confiar en que Dios nos va a salvar, en que Dios cumplirá sus promesas, las que Él ha hecho, porque Él es inmutable. Él no va a cambiar de opinión. Porque Él es fiel. Una palabra que define muy bien hecho de esto es la fidelidad de Dios. Aunque algunos autores prefieren usar el término inmutabilidad. Entonces, y obviamente recordamos que sus palabras son eternas. La inmutabilidad de Dios es consistente con los antropomorfismos bíblicos, aunque se objeta que los antropomorfismos muestran que Dios sí cambia. Bueno, los antropomorfismos bíblicos muestran que Dios se interesa por el ser humano y que Dios se identifica. Y tratan de que entendamos a Dios a través de figuras humanas. La inmutabilidad de Dios no debe igualarse como inmovilidad. ¿No? Que Dios no cambie no significa que Dios sea inmóvil. Los filósofos sí pensaban así, pero eso está muy lejos de la Biblia. Dios tiene la libertad de iniciar nuevas acciones en este sentido Dios hace cambios, pero no en Él, sino en las cosas que Él realiza. Sin embargo, Dios no es inmóvil, Dios solamente es inmutable, Él no cambia, su propósito no cambia, sus objetivos en el mundo no cambian. Por otra parte, la inmutabilidad es negada por la filosofía del proceso y por las teologías que se basan en ella. Hay una teología del proceso que dice que Dios es cambiante a través de la historia y eso no es cierto. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La inmutabilidad de Dios significa que el carácter fundamental de Dios y su propósito integral permanecen o persisten sin alterarse o desviarse. O sea, el carácter de Dios siempre es santo, Dios siempre es amor, Dios siempre es justo, Dios siempre es eterno, Dios siempre es inmutable. O sea, su carácter, eso no cambia. Sus propósitos redentor no cambian. Esas cosas persisten y no se alteran. Ante esto, también tenemos que hablar de otra característica de Dios, la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios se describe en el sentido de destreza o constancia. La sabiduría describe la destreza con que las personas hacen las cosas. El Nuevo Testamento relaciona la sabiduría principalmente con la redención por medio de Jesucristo. O sea, la sabiduría es la capacidad de Dios para realizar los planes que tiene, para prever y realizar los planes que Él tiene. También hacerlos la manera en que lo hace con tacto y con habilidad. Eso describe la sabiduría. La sabiduría divina está íntimamente conectada con el conocimiento y el entendimiento y constituía el ápice de la fe y la cultura hebrea. O sea, conocer y entender a Dios era lo máximo que podías tener. La sabiduría es uno de los atributos comunicables de Dios. ¿Se acuerdan que podemos pedir a Dios sabiduría y Él nos los da en abundancia y sin reproche? Bueno, pues ahí está. El poder de Dios. En la Edad Media le llamaban Dios Todopoderoso en la Biblia y en la Edad Media Omnipotente. Ahí está. Para que si alguien dice, ¿y dónde está el Dios omnipotente? Ahí está el poder de Dios. Describe al Dios Todopoderoso
El término todopoderoso se encuentra frecuentemente en el Antiguo Testamento. Es el Dios todopoderoso el que le dice en Génesis 15, a quien le crea a Abraham y le es contado por justicia. Entonces, el Dios todopoderoso es fundamental en las Escrituras, porque nos recuerda que Dios puede hacer todo lo que sea moralmente correcto según su carácter, que es bueno. Dios puede hacer todo excepto aquello que sea malo. O sea, Dios se limita. Pudiendo hacer todo, dice, bueno, yo soy bueno, así que voy a hacer puras cosas buenas. Dios puede, el todopoderoso o el poder de Dios es la capacidad de Dios para llevar a cabo sus planes, especialmente los planes redentores. La palabra que significa poder, significa capacidad, también fue usada especialmente en Lucas y en Pablo en diversos contextos, especialmente para hablar de Jesucristo como entronizado, como teniendo todas las capacidades, todo el poder. El poder de Dios es suficiente para su propósito salvador o redentor. Dios puede hacer todo lo que requiera su propósito salvador. Y tenemos que entender eso, que el hecho de que Dios tenga todo el poder no significa que lo usa como Él quiere. Él no es un Dios errático, ni iracundo, ni ocurrente. Él es un Dios que usa todo el poder para su propósito redentor. Y entendemos que según el Nuevo Testamento, el Padre de Jesucristo es el Creador todopoderoso. Un concepto adecuado del poder de Dios debe incluir la plenitud de su poder para ejecutar y realizar su propósito, sin que la doctrina sea sometida a excesos especulativos o forzada a representar un punto de vista que transforme a las personas en marionetas de Dios e irresponsables e inútiles. El poder de Dios también respeta la libertad que le dio al ser humano. O sea, ¿por qué? Porque el poder de Dios está moralmente condicionado. Entonces, tenemos que hablar precisamente de este poder de Dios. También, wow, aquí el sistema me borró un punto, pero lo voy a mencionar de todos modos. Y ya después voy a colocarlo porque no está aquí el punto que nos falta. Los celos, el furor y la ira de Dios. La santidad, una de las expresiones de la santidad son los celos, el furor y la ira de Dios. Y quiero que noten ese aspecto de estos celos, furor y la ira de Dios. ¿Por qué? Porque a veces queremos pintar, o algunas personas quieren pintar, otra vez. Ay, ¿qué le pasa a esta cosa que me está moviendo todo? Quieren pintar a Dios como que, Dios no se enoja, Dios no, pero la verdad es que en las Escrituras se habla precisamente de estas cosas, que Dios se molesta. Y entonces, Dios se molesta. Los celos estaban dirigidos especialmente al pueblo del pacto, cuando éste se iba tras los falsos dioses de los pueblos o practicaba la idolatría, pero también se encendía el celo de Jehová en defensa de Judá cuando era invadida. O sea, por un lado, Dios es un Dios celoso y actúa contra su pueblo cuando éste se vuelve idólatra, cuando adora a otros dioses. Y es celoso por su pueblo, lo cuida celosamente, lo protege. Ahora, ¿cómo debemos interpretarlo teológicamente? Los celos divinos se encendían tanto en el contexto de las advertencias en contra de la infidelidad con los falsos dioses, como en la defensa del pueblo del pacto contra sus enemigos. Los celos son más bien un corolario del monoteísmo. Entonces, cuando hablamos de corolario del monoteísmo, estamos diciendo que los celos completan el monoteísmo. Así. O sea, los celos de Dios completan el monoteísmo. Y eso es algo que tenemos que tener bien en cuenta. No es cierto que los celos de Dios sean simplemente, sí, Dios es Dios celoso. Ajá. No, los celos de Dios siempre completan el monoteísmo.
entonces, y reflejan la intensidad de la santidad divina que demanda y espera lealtad pronta e indivisa de sus criaturas, especialmente de aquellas que participan en su pacto. Ahora, cuando hablamos del enojo o furor de Dios, estamos diciendo que las menciones del enojo normalmente se asocian con situaciones históricas particulares. A menudo la desobediencia del pueblo del pacto. Dios se enoja cuando sus creyentes le desobedecen. No es algo que nos guste escuchar, pero es algo que sucedía en las Escrituras y que sigue sucediendo. A menudo la desobediencia del pueblo del pacto, y mientras que en los salmos se trata de menciones características de carácter más general, de manera que se torna difícil identificar la situación histórica correspondiente. Los escritores del Nuevo Testamento no aplican el término enojo a Dios, pero comunican gran parte del concepto a través de la ira de Dios, y por eso pusimos la ira de Dios. Entonces, ¿cómo se debe interpretar el enojo o la ira de Dios? El enojo de Dios, su ira, es la principal expresión veterotestamentaria de la santidad de Dios que reacciona ante el pecado. O sea, ¿cómo reacciona Dios ante el pecado? Con su furor, con su ira. Ahora, la ira también tiene que entenderse como cólera o indignación. O sea, la ira, igual que el término enojo, el vocablo ira expresa en la Biblia la reacción del Dios Santo ante el pecado humano. La ira es la consecuencia del pecado humano. La misericordia no es una consecuencia de la bondad humana, sino una parte inherente del carácter de Dios. Y aquí, como les decía, nos falta el concepto de la gloria de Dios. Si ustedes me permiten un momento, voy a salir de aquí y voy a ir aquí y voy a poner ahorita, aquí está. Voy a poner el concepto para que ustedes lo puedan ver en la pantalla. Siempre hay estos pequeños detalles que a veces pasan. Yo no sé por qué me lo borró. Tengo la computadora en la que suelo trabajar. Me hace muchas travesuras y a veces, entre las travesuras que me hace, se encuentra precisamente esa travesura horrible de que aquí está la santidad. Ahí está, la gloria de Dios, ya apareció. Bueno, hablemos un poquito de la gloria de Dios. La gloria de Dios, el uso veterotestamentario conlleva la idea de la majestuosa automanifestación de Dios. El vocablo griego doxa se deriva del verbo dokein, que significa pensar, parecer, aparecer. Así fue que doxa llegó a querer decir opinión o fama. Refleja la percepción humana de la majestad divina. O sea, la gloria es la fama de Dios. Y por eso muchas veces se dice que nosotros debemos buscar la gloria de Dios. Porque nuestro papel es buscar que Dios tenga una fama, una buena fama. Y la buena fama de Dios la forma Él en su manifestación, pero su pueblo también se involucra en esa buena fama. Bien, pues bueno, y obviamente en la mejor forma de hablar de la gloria de Dios es Jesucristo. Según el Nuevo Testamento, en Él vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. ¿Verdad? Así que la gloria de Dios es la majestuosa manifestación de Dios y su reconocimiento como santo,
digno de adoración y de alabanza. ¿Se dan cuenta? La santidad, esas características o atributos siempre nos van a llevar al culto y a la adoración. Bien, vamos a presentar un pequeño resumen de lo que significan todos estos, y a ver si no me salté alguno. Pero la eternidad es la duración de la santidad de Dios. ¿Se acuerdan que dijimos que es la santidad de Dios, es la trascendencia de Dios, pero que Dios trasciende el tiempo? Eso es la eternidad. La inmutabilidad es la permanente estabilidad y constancia de la santidad de Dios. La sabiduría es la verdad de la santidad de Dios. Esa verdad de la santidad de Dios tiene que ver con su habilidad, con su capacidad en todo. También tenemos el poder, es la fuerza de la santidad de Dios para realizar sus propósitos redentores. También los celos, el enojo y la ira son las reacciones de la santidad de Dios ante el pecado. Entonces, esas son cualidades. Y finalmente, la gloria es la manifestación de la santidad de Dios reconocida como majestad. Nosotros lo reconocemos como rey. Decimos, Jesús es mi rey soberano. O decimos que el Señor Dios es rey y Señor. Rey de reyes, Señor de señores. Estamos hablando de su gloria, de su fama. Y nuestro papel es promoverle una buena fama. Bien, eso en cuanto a la santidad. Habíamos hablado precisamente de que en los atributos relacionados hay un atributo que sirve como puente. ¿Se acuerdan de esa figura que habíamos puesto? Bueno, y este es el asunto de la justicia de Dios. Sirve de puente, por un lado, entre la santidad y los atributos que se relacionan con ella, y por otro, con el amor y sus atributos relacionados. Entonces, la justicia de Dios. El atributo puente entre la santidad y el amor. Y la justicia de Dios, o dicho de otra manera, el Dios justo. El término se usa para describir la justicia universal de Dios. Allá a Abraham le dice a Dios, el juez de toda la tierra no será justo. Y, ay mamá, se me cayó eso. ¿No será justo? ¿No actuará con justicia? Y bueno, entonces eso solamente nos recordamos que la justicia de Dios es universal, no es. Luego también cuando hablamos de la justicia de Dios tenemos que decir que la justicia referida al pacto, Dios es justo en sus tratos con su pueblo. Esta justicia puede ser una justicia obligatoria. La ley es justa y exige la obediencia del pueblo del pacto. O sea, en el Antiguo Testamento siempre se les pidió al pueblo del pacto que se ajustaran a la ley. En el Nuevo Testamento se nos pide que nos ajustemos a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque su voluntad es justa. La justicia de Dios, entonces otro aspecto de esa justicia referida al pacto es la justicia distributiva o punitiva, porque Dios es justo. Y ahí hay un término que está medio extraño, ¿verdad? Porque Dios es justo, ¿qué cosa hace? Pues bueno, porque Dios es justo, vamos a ver. Porque Dios es justo, Él es... Ahí, ¿qué le pasó? Castiga bien, ahora sí. Y volvemos otra vez. Y bueno, sí, porque Dios es justo, Él castiga. No se entendía ahí, volvemos otra vez al cuadro. Y aquí está. Porque Dios es justo, castiga a su pueblo pecador y desobediente. Entonces, cuando también eso lo leemos en Hebreos que Dios disciplina a su pueblo. También la justicia redentora o salvífica.
O sea, es un aspecto de la justicia. Puesto que Jehová es justo, redime o salva a su pueblo. Esta justicia se afirma en el contexto del perdón de las transgresiones. Entonces, también lo puedes leer en el Salmo 32 o en el Salmo 51 y en Romanos, ¿verdad? Entonces, porque Dios es justo. Y tenemos ahí la justicia redentora. Dios redime a su pueblo. Y ahí hay textos. También en cuanto a esto de la justicia de Dios, el Dios justo, lo tercero, la justicia de Dios en el Nuevo Testamento. El Dios justo se describe al Padre como justo. Jesucristo y Dios Padre son justos. Dios es justo. Entonces, en el Nuevo Testamento hay amplios testimonios acerca de que Dios es justo o de la justicia de Dios. Otro aspecto es que la justicia de Dios en el Nuevo Testamento, de la justicia de Dios en el Nuevo Testamento, la justicia de Dios es la dádiva de Dios por medio de la muerte de Jesús, que por medio de la muerte de Jesús hace que su aplicación como atributo divino sea consecuente con la actividad salvífica de Dios, de manera que la justicia es un atributo redentor. Dios salva porque es justo. Porque Él es justo, no porque sea justo que salve. O sea, porque lo hace por gracia. Y entonces no es porque sea justo que salve, sino Dios salva porque Él es justo. Y tenemos que entender que eso, en ese sentido, la justicia de Dios es una dádiva. Otra cosa que hay que decir acerca de la justicia de Dios, o como conclusión, es que en el Antiguo Testamento se afirma que Dios es justo en su trato con la humanidad y con el pueblo del pacto. O sea, Dios no es justo nada más con el pueblo del pacto, Dios no es un Dios parcial. Su justicia abarca una gama de significados tales como la obligatoriedad, lo distributivo o punitivo y la redentora. El Nuevo Testamento es vista como un atributo de Dios y como una dádiva que se otorga a los seres humanos por medio de la fe en Jesucristo. Y tenemos que recordar que la justicia es por la fe en Jesucristo. Ahí tenemos a Gálatas y Romanos que hablan de esta justicia por la fe, esta salvación por fe. Entonces, cuando hablamos de los atributos de Dios, tenemos que decir, bueno, entonces la santidad, el puente es la justicia. ¿Por qué? Porque Dios sí retribuye, pero Dios también redime. Y entonces tenemos el amor de Dios. ¿Qué tenemos que decir acerca del amor de Dios? Se ha dicho que el amor de Dios es el más comunicable de todos los atributos de Dios. Algunos autores insisten en que el amor debe ser visto como la naturaleza de Dios, pero no es correcto basar una importante distinción teológica solamente en la diferencia entre un sustantivo y diversos adjetivos. Ahora, simplemente, también la Escritura dice que Dios es justo, también dice que Dios es clemente y misericordioso. También dice, hay muchas cosas que dice que Dios es, no solamente dice que Dios es amor. Entonces, por eso lo ponemos como un atributo, Dios de amor. Y vamos a ver este asunto del Dios de amor. En el Antiguo Testamento se usan varios términos. Y aquí voy a poner Ahabá, denotaban la actitud de alguien en posición de superioridad hacia alguien en posición de inferioridad. En los pocos casos en que se aplica a la actitud de un subordinado hacia el superior, se trata de un amor humilde y obediente. Entonces, se parece mucho a lo que Jesús dice en el Nuevo Testamento. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Un amor humilde y obediente. El amor del hombre hacia Dios. Pero sobre todas las cosas, el amor de un superior hacia un inferior. Luego, en el Antiguo Testamento se usaban varios términos. Seguimos. Ahabá, cuando se utilizaba con relación a Dios, significaba el amor que lleva a la elección. O sea, ¿por qué Dios eligió a Abraham y al pueblo de Israel?
por amor, porque amó a sus padres, es lo que dice la Escritura. Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Ahí maneja términos polares para hablar de cómo eligió, simplemente por amor. Al brindar el amor que lleva a la elección, el Señor proveyó de un superávit más allá de su amor general por la humanidad. Dios ama a toda la humanidad, pero amó especialmente a estas personas. Ama especialmente a aquellos que creen en Jesucristo. Para ponerlo en un contexto que es más, pues es más conocido por nosotros. Y bueno, entonces, ¿qué otros términos? También se usa el término Gesed. El término Gesed suele traducirse como misericordia o infinita bondad. Casi siempre en la Reina Valera lo leemos como misericordia por la influencia de la Septuaginta, que la traduce con palabras que significan compasión y misericordia. Sin embargo, el sentido correcto cuando se aplica a Dios es amor del pacto, amor leal, fidelidad, amor constante. Se describe la lealtad de Dios, más que el amor en sí, la lealtad de Dios. O un amor leal. El sustantivo Gesed, cuando se usaba para describir a los seres humanos, el término llegó a querer decir piedad o santidad. O sea, cuando una persona Gesed describía a un ser humano, era una persona piadosa, religiosa o santa. Esta doble significación fue posible porque originalmente significaba la actitud de lealtad o fidelidad mutuas que deben observar ambos firmantes del pacto. En otros lugares, por ejemplo, Jenny y Westerman, dicen que Gesed describe la lealtad de la comunidad, ese compromiso que tienes con el vecino y pero ese compromiso que tienes fuerte, que te interesa a tu vecino, que lo que haces lo haces por la comunidad y lo haces para bien. Entonces, la fidelidad mutua que deben observar los firmantes del pacto. Cuando se hace un pacto, aunque fuera de mayor a menor, el mayor tenía obligaciones y también el menor. Tenían obligaciones o responsabilidades y privilegios. En el Antiguo Testamento se usan varios términos y Gesed del pueblo debía ser el conocimiento de Jehová, que tiene como consecuencia la lealtad en el culto y la fidelidad en el cumplimiento del deber. Así que la Gesed el pueblo la mostraba a través de la lealtad en el culto y la fidelidad en el cumplimiento del deber o en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Cuando se aplica a Jehová, significa su resuelta fidelidad al pacto. Entonces, Dios es fiel al pacto y exige que sus creyentes lo sean también. En el Antiguo Testamento, ya sabemos, también el amor es la razón de ser del pacto. El amor leal del Señor es el medio por el cual se mantiene el pacto. El amor de Dios se manifiesta en la elección, mientras que su lealtad es el amor manifestado en su pacto. Dios ama y elige y luego su lealtad se manifiesta en el pacto. El pacto no es algo arbitrario y malo, es una manifestación del amor. Y entonces en el Nuevo Testamento, el amor, agape, el amor de Dios es totalmente independiente de todo estímulo y toda motivación externa. Obviamente en el Antiguo Testamento Dios no amó al pueblo porque fueran mejores, o fueran más numerosos, o más maravillosos, o más capaces. Los amó porque quiso amarlos. Entonces es un amor, el amor de Dios es independiente de todo estímulo, de toda motivación externa, y se opone a cualquier forma de egoísmo, es espontáneo e inmotivado, indiferente a la valoración, creativo y el indicador del compañerismo con Dios. O sea, cuando hablamos de amor con Dios o amor de Dios, estamos hablando de compañerismo también. Entonces, el amor divino en el Nuevo Testamento incluye, hablando del significado, incluye el amor que pertenece a Dios Padre y expresado por Él
El Padre ama al Hijo de Dios, a su Hijo. El amor divino en el Nuevo Testamento abarca el amor que pertenece al Hijo de Dios y es expresado por Él. Él ama a su Padre y su amor por la humanidad se manifiesta en su muerte en la cruz. El Hijo ama al Padre, pero ama a la humanidad a través de su muerte en la cruz. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida. Y quizás aquí Primera de Juan no debería estar ahí, ¿verdad? Pero bueno, luego lo corregimos. Luego, en el Nuevo Testamento se describe específicamente el amor que pertenece al Espíritu Santo y es expresado por Él. Sin embargo, señala que el amor de Dios ha sido derramado. No se describe específicamente el amor que pertenece al Espíritu Santo y es expresado por Él. Sin embargo, se señala que el amor de Dios ha sido derramado en los creyentes por medio del Espíritu Santo. En Romanos 5:5, la iniciativa de amar proviene de Dios y la naturaleza misma de Dios es amor. Y vean ahí es correcto concluir que el amor de Dios es tanto un atributo como una dádiva para los seres humanos. Sí, el amor de Dios es un atributo. Dios es amor, pero también es un atributo, pero también es una dádiva. Dios ama a los seres humanos. El amor agape de Dios es un componente básico de las relaciones intratrinitarias entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay en esas relaciones que se dan dentro de la Trinidad, el amor determina la relación que se da entre ellos. Entonces tenemos el amor, atributo característico de Dios en el Nuevo Testamento. Y ahora, bueno, pues aquí está el amor. Lo primero que encontramos hablando de atributos relacionados es la paciencia o clemencia de Dios. Eso es una de las primeras cosas que encontramos. En el Antiguo Testamento se habla de Dios lento para la ira y grande en misericordia. ¿Recuerdan? Lento para la ira. Se describe como longanimidad o paciencia. Dios paciente. En el Nuevo Testamento se habla de un Dios que está lejos de la ira. Y esto se describe se traduce como clemencia o paciencia. La paciencia de Dios se expresó en los días de Noé, según 1 Pedro 3:20, mientras construía el arca. 2 veces en el Nuevo Testamento Pablo usa la palabra en relación con Dios y significa paciencia y tolerancia. Soportar, ser paciente o atender con paciencia. La paciencia o clemencia de Dios significa que no destruye sin dilación a su pueblo. O sea, los aguanta. Digamos que es la voluntad arraigada profundamente en su esencia de permitir al otro, permitir el tiempo y el espacio que necesita para desarrollar su existencia, concediéndole hacia a esa existencia realidad al lado de la suya, cumpliendo su voluntad para el otro sin suspenderlo o destruirlo en su diferencia, sino acompañándolo y sosteniéndolo, permitiéndole que se desarrolle en libertad. Ven que la paciencia de Dios permite nuestra libertad. Otro término es la fidelidad de Dios. La fidelidad en el Antiguo Testamento se describía por términos que se podían traducir como fidelidad o estabilidad. O sea, también a veces se traduce como verdad. Dios es el Dios verdadero, porque es estable, es firme, es constante. Muchas veces se relaciona con la palabra misericordia. En el Nuevo Testamento se usa una palabra que se traduce fiel o confiable. O sea,
Porque Dios es fiel, nosotros podemos confiar en que cumplirá todas sus promesas. La fidelidad de Dios es la confiabilidad de su naturaleza y propósito, tal como han sido dadas a conocer por medio de la revelación histórica y especialmente en conformidad con sus promesas. Así, esa es la fidelidad de Dios. La misericordia o compasión y la bondad de Dios, que son, digamos, atributos relacionados y que son muy cercanos en significado. Normalmente se habla de la misericordia como Gesed, que dijimos que se traduce así, pero estamos hablando de el amor. La misericordia es el amor firme, el amor leal, el amor del pacto, el amor fiel. A eso estamos refiriéndonos. No tanto es que Dios te da lo que no mereces, Dios no te da lo que mereces, no, esa es una traducción interesante, pero misericordia en la Biblia significa amor firme, amor del pacto, amor fiel. Las palabras hebreas transmitidas que transmitían más precisamente el concepto de misericordia o compasión de Dios es el verbo raham. Sin embargo, también hay otros términos emparentados que tienen que ver con la bondad, referidos a la misericordia, pero distintos a ella, son el sustantivo hebreo top, bondad y sus semejantes. Dios es bueno. En el Nuevo Testamento, los términos que tienen que ver con estos se traducen como tener compasión de, compadecerse. Y obviamente Pablo, al interpretar la temática de la misericordia divina, usa este tipo de términos. Los sustantivos compasión y misericordia se emplean en relación con la misericordia divina manifestada en la salvación. Entonces, Pablo empleó varios vocablos, un sustantivo que es también un sustantivo que significa compasión y misericordia y piedad. En otras cosas habló de el compadecerse, tener lástima. Y también conceptos como la bondad, la benevolencia y la misericordia de Dios son conceptos importantes del Nuevo Testamento, que obviamente a veces se traducían paciencia y magnanimidad de Dios junto con su severidad. Su gracia, su amor por los hombres, ahí está en Tito 3:4. En los términos referidos a la compasión o misericordia de Dios, su bondad, transmiten la calidez y la emoción de la naturaleza misma de Dios, quien perdona, cura, restaura a los seres humanos, especialmente a los pecadores. Otro término que tiene que ver con el amor de Dios es obviamente la gracia. Entonces tenemos que decir, sí, la gracia. La gracia de Dios es el término, digamos, por excelencia. El sustantivo gen en el Antiguo Testamento, gracia o favor, refleja el favor inmerecido de un superior a un inferior. Y eso es la gracia, ¿no? El favor inmerecido de un superior a un inferior. Se aplica cuando una persona se encontraba u obtenía favor a los ojos de Dios o de otra persona. Cuando encontraba piedad delante de los ojos de otros. También se puede traducir de Dios que era clemente. En el Nuevo Testamento se usa solamente en el sentido, solamente lo usa en el sentido del Antiguo Testamento Lucas en algunos de sus pasajes, especialmente los capítulos 1 y 2. En la literatura paulina se usa el término charis, que se traduce gracia. Su significado más central parece haber sido favor inmerecido. En Juan, la gracia es tanto la característica como el don. El verbo se hizo carne. En Hebreos en la carta a los Hebreos, fue por la gracia de Dios que Jesucristo murió por cada ser humano. Pedro dice que
El Dios de toda gracia restaurará a los creyentes después de la persecución en 5:10. Los cristianos deben creer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Deben crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18. En el Nuevo Testamento debe quedar claro que la gracia, como la justicia y el amor, se presentan como atributos divinos y también como la dádiva de Dios para la humanidad. Entonces, ¿saben? En el Nuevo Testamento, la gracia, la justicia y el amor son atributos divinos, pero también son dádivas para la humanidad. Porque Dios es así, puede hacerlo así, puede salvar, puede bendecir. Obviamente tenemos que reconocer que la gracia es la manera en que Dios salva. Dios salva por gracia, no porque las personas lo merezcan. Y hay un estudio, cuando lleguemos a la soteriología, vamos a tener que estudiar más ampliamente los conceptos de la gracia y todo esto. Pero de momento ustedes en CONER seguramente ya han leído algo de esto. Y luego tenemos aquí la pasividad de Dios. La pasividad de Dios. Suena raro ese concepto, pero bueno. ¿Qué es la pasividad de Dios? Pasividad significa la habilidad o capacidad de Dios de sufrir o experimentar dolor o tristeza. Normalmente los griegos pensaban que Dios, normalmente los padres de los griegos pensaban que en la impasibilidad de Dios, en el sentido de que Dios no podía sentir, Dios era ajeno a cualquier emoción, digamos. Como no podía sentir tristeza, tampoco podía sentir otras cosas. Y entonces todos los antropomorfismos o antropopatismos del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento eran ignorados. Y tenían que ser interpretados de otra manera. Pero nosotros en nuestra presentación de Dios, en nuestra primera sesión sobre la personalidad de Dios, su espiritualidad, ya tratamos ese asunto de que Dios no solamente tiene ciertas características, sino tiene características relacionales. Y entonces al relacionarse Dios, tenemos que pensar que si el ser humano tiene sentimientos o tiene reacciones de alegría y puede sentir sufrimiento, es porque debemos recordar que también es imagen de Dios. Entonces no podemos decir que quizás Dios no sienta como nosotros, Dios no sufra como nosotros. Pero tenemos que entender que, por ejemplo, que en Jesucristo, Dios el Hijo, fue a la cruz y sufrió. O sea, es una interpretación equivocada pensar que, por ejemplo, que sufrió Jesús el hombre en la cruz, pero Dios no. Jesús el hombre no podía salvar a toda la humanidad. Dios el Hijo, que fue a la cruz y sufrió por nosotros, sí puede salvar. Así que, obviamente tenemos que preguntarnos, ¿tiene la pasividad de Dios un fundamento bíblico? Y en las Escrituras parecen indicar que sí. Jeremías 31:20 dice, por eso mis entrañas se enternecen por él. Obviamente es menester plantear por lo menos dos preguntas acerca de la pasión de Dios. En primer lugar, ¿puede la pasión de Dios, Padre, ser postulada y defendida más allá del sufrimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios? Yo planteo que el sufrimiento de Dios, el Hijo, nos abre la puerta al concepto de pasividad y que Dios experimentó sufrimiento. Y como Dios es trino, tenemos que decir que Dios a través del Hijo y las interacciones entre el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo experimentaron el sufrimiento de la cruz. No que el Padre sufrió la cruz, porque eso sería modalismo, o que el Espíritu Santo, sino que el Hijo. Y entonces, obviamente no comparto la idea de que sea el Padre que sufrió, sino es el Hijo, Dios el Hijo. En ese sentido, Dios sufrió, y Dios siente, y Dios ama. A pesar de los problemas y las preguntas que acarrea, obviamente, la doctrina de la pasividad, la pasibilidad, parece ser necesario afirmar que Dios tiene la capacidad de sufrir, pues ha participado en el sufrimiento.
Y tenemos que recordar que Él participó en el sufrimiento en la cruz de Cristo. Ahora, un resumencito. Los atributos relacionados, el amor de Dios, los atributos relacionados. Y el primero, la paciencia o clemencia de Dios es la persistencia del amor de Dios. O sea, Dios es paciente, muestra su amor pacientemente y tolerantemente. No quiere decir que su paciencia no se acabe, pero sí que Dios es paciente y tolerante. La fidelidad es la confiabilidad del amor de Dios. Puedes confiar en que Dios nos ama y que cumplirá todas sus promesas porque Él es fiel. La misericordia, bondad, es la profunda compasión de Dios, del amor de Dios. Dios es tan misericordioso y bondadoso que incluso hace llover sobre buenos y malos. Y no anda partiendo con un rayo a las personas porque hicieron algo malo. Les tiene paciencia y misericordia. También tenemos que recordar que la gracia es la libre e inmerecida condescendencia del amor de Dios. Dios no nos da su gracia porque la merezcamos, sino nos ama a pesar de que no lo merezcamos. Envió a su Hijo a la cruz a pesar de que no merecíamos que Él fuera a la cruz por nosotros. Es más, no merecíamos que Dios hiciera nada por nosotros, porque nosotros libremente metimos la pata. Entonces, todo eso nos lleva precisamente a hablar de que la gracia es libre e inmerecida, es la libre e inmerecida condescendencia del amor de Dios. Y lo último, el sufrimiento es el dolor asumido y sobrellevado del amor de Dios, su pasibilidad, que no es un atributo mayor, pero tenemos que reflexionar acerca de que Dios sí sufrió en la cruz. Dios el Hijo fue a la cruz. Dios el Hijo murió por nosotros, sufrió la muerte. Y bueno, como una conclusión y propuesta, bueno, tenemos aquí la santidad, la justicia que une la santidad y el amor de Dios. Estos los dos grandes, los atributos centrales donde se engloban todos los atributos en el Antiguo y Nuevo Testamento, están unidos por la justicia de Dios. Dios es justo y su justicia lo lleva a redimir. La redención es una expresión del amor de Dios, pero también es una expresión de la santidad. Y obviamente el gran resumen de todo esto es el Padre. No vamos a abundar mucho sobre esto porque solamente tenemos esta sesión para los atributos, pero con este término análogo en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, sintetizan todos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, sintetizan todos los atributos relacionados con la santidad, la justicia y el amor de Dios. Dios como Padre santo, trascendente, no es parte de sus hijos, no es parte de su creación, pero es moralmente bueno y actúa correctamente. Dios como Padre es justo y quiere redimir a su pueblo. Y Él, obviamente, Dios como Padre ama y quiere salvar, bendecir, transformar a su pueblo. Y entonces el Padre Señor es la síntesis en la que se pueden englobar todos estos atributos, tanto los atributos relacionados con la santidad como los atributos relacionados con el amor y la justicia, porque el Padre Señor es justo, es el Dios justo. Muchas gracias, hermanos, por haberse tomado el tiempo de participar en esta transmisión. Y también quiero animarles a ver el próximo video que tiene que ver con la relación de Dios y la creación. Yo creo que va a ser más breve, pero de todos modos es complementario a todo lo que hemos venido diciendo. Dios les bendiga, hermanos. Pero todos los atributos estudiados son aplicables. Es una cosa que me faltaba decir. Todos los atributos estudiados son aplicables tanto al Padre como al Hijo como al Espíritu Santo, porque estamos hablando de Dios en todo. Y el Padre es así, el Hijo es así y el Espíritu Santo es así. También es santo, justo y ama. Bien, pues muchas gracias, hermanos, y muchas gracias por el tiempo que se han tomado en estar aquí conmigo.
Cuídense mucho y vamos a estar en contacto.